hermanos, Dios les bendiga una vez más con ustedes, agradeciendo a Dios la bendición de tenerlos en nuestra audiencia y esperando en Dios que podamos ser de bendición para usted. Este día yo quiero compartirte sobre 3 manifestaciones del amor de Dios. Si bien es cierto, hablando históricamente y aún teológicamente, en la Biblia encontramos 3 manifestaciones del amor de Dios, hablando hacia lo que es el ser humano. Encontramos que esa primera manifestación podríamos llamarla el amor benevolente de Dios. ¿Y cómo así, pastor? Bueno, el amor benevolente de Dios lo encontramos en Juan capítulo 3, verso 16. Él nos dio a su único hijo para que todo aquel que venga a él, que lo acepta como hijo, sea salvo. Ahí Dios mostró su benevolencia y su amor para con todo el ser humano. Entonces ahí encontramos que ese amor de Dios benevolente fue un proyecto de Él que abarca a todo el ser humano con un propósito específico, que el ser humano sea salvo por Cristo. El segundo aspecto lo encontramos también en Mateo capítulo 5, verso 45. Y tiene que ver con el amor bondadoso de Dios. O sea, Dios es un Dios benevolente, pero también es un Dios bondadoso. Y en ese aspecto que nos habla Mateo capítulo 5, verso 45, encontramos que la bondad de Dios tiene que ver en una dimensión universal. O sea, es un Dios que piensa a nivel de todo el universo. Y nos habla ese pasaje y dice que Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Entonces encontramos que en esa dimensión de bondad de Dios, Él hace que lo mismo baje el agua y bendiga a los que le aman, como también a los que lo odian, porque esa es la realidad del ser humano. Y entonces viene la otra parte, el tercer aspecto. ¿Dios nos ama a todos por igual? Bueno, teológicamente no es así. Creo que pensar de que Dios ama a todos los seres humanos iguales es hasta cierto punto incluso un pensamiento blasfemo de quién es Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿pero por qué? Bueno, porque Dios ama lo que su Hijo ama. La Biblia nos habla a nosotros que este amor es el amor especial de Dios con su Hijo y con los que conforman la familia de su Hijo. Jesús dice en la palabra, en Juan 14, 23, dice, el que me ama a mí, mi Padre lo amará. Y ahí entonces entramos en este amor de Dios, en este amor complaciente de Dios, no desde un punto de vista de me complace lo que hace, sino me complazco en los que aman a mi Hijo, en los que conforman la familia de la fe, en los que mi Hijo ama, yo los amo también. Y Jesús habla y dice, mi Padre te amará también y vendremos y estaremos contigo y viviremos contigo. Entonces encontramos que ese amor complaciente del Dios que se complace en los que lo aman, en los que están con su Hijo, en los que son amados, en los que forman su familia, es un amor especial. Dios no ama a todo el mundo por igual. Y aquí entonces encontramos, amados hermanos, que mucha gente comete el error de pensar de esa manera. Déjame decirte algo, el padre que ve a alguien que ama a su hijo con todo el corazón, porque lo acepta como su Señor, como su Dios, camina con Él, no va a amar igual a uno que está allá en las tinieblas saciándose del pecado o ofreciendo sacrificios a Satanás. Sería desde esa perspectiva teológica una blasfemia pensar de esa manera. Y entonces, pastor, ¿a qué tipo de personas Dios no ama? Bueno, quiero compartirte que nos vayamos allá. Quiero leerte en Proverbios capítulo 6, del verso 16 al 19. Ahí nos vamos a encontrar con 6 tipos de personas de las cuales el Señor dice que Él aborrece. Dice el verso 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Oiga, abominación. La primera es los ojos altivos, la persona de ojos altivos, de lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el falso testigo
que habla mentiras y que siembra discordia en los hermanos. Ahí hay 6 personas, 6 tipos de personas a las cuales el Señor, dice la palabra, que aborrece. ¿Qué es aborrecer? Es varios sinónimos que nos hablan acerca de esto. Aborrecer es abominable, aborrecer es detestable, aborrecer es odioso. Entonces encontramos que Dios mira a esas personas incluso con odio, así dice Dios las detesta, Dios las aborrece. Y entonces nos encontramos que en este contexto de la palabra hay un Dios que no es como el ser humano lo pinta, sino que es un Dios que se complace en los que lo aman y en los que aman a su Hijo Jesucristo. Se complace en todo aquel que aceptó a su Hijo como su Salvador, que ama a su Hijo, que le sirve y que vive en la comunidad de la fe. Somos la familia de la fe. De hecho, desde ese concepto, nosotros somos los que el Señor, como dice, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, al venir a Cristo, vivimos en la luz y vivimos en el reino de Jesucristo. El Padre nos ama porque Él ama todo lo que ama a su Hijo. Y Jesús lo dijo claro: mi Padre te amará también, si amas mi palabra, si me amas a mí. Entonces, ¿qué pasa con los que decidieron quedarse en las tinieblas? Ahí es donde habla la palabra de Dios. Dice, son abominables, son odiosos para mí, son repulsivos para mí. Imagínate qué pasa ahí. Entonces, cuando entiendes ese concepto teológico, es entonces cuando encuentras de que por algo ese Dios del cielo manda a toda persona en todo lugar que se arrepienta de sus pecados y que crea en el Evangelio de Jesucristo. Solo existe una norma para ser salvo. Esa norma es la establecida por Dios. Y es entonces cuando empiezas a leer Romanos 3 y a entender lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos. Dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos. O sea, ¿quién te destituye y por qué te destituye? Porque eres detestable, porque eres odioso, porque eres repulsivo. Así te mira Dios si no aceptas a su Hijo. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 4, verso 19. Dice que el que rechaza a Cristo, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Entonces imagínate la magnitud de repulsión, de odio, de rechazo que Dios tiene hacia esas personas que rechazan a su Hijo y la familia del reino de Dios. Dice que aún estando vivos, ya han sido, dice, condenados, han sido rechazados por Dios. Por cuanto pecaron, están destituidos del reino de Dios. Y entonces ahí empiezas a entender por qué la palabra de Dios habla en esos términos. Por eso el único medio, la única condición, la condición absoluta para escapar de la ira de ese Dios del cielo, la encontramos en Juan capítulo 3, verso 16, donde Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús te ofrece camino a seguir, verdad a creer y como fin vida eterna, en paz con el Padre que rechaza y le es repulsivo y odioso el que rechace a su Hijo. Aún vivos, el Señor dice, ya fuiste condenado, porque amaste más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona fallece? No va a ser salvo. Pero cuando vienes a Cristo y lo aceptas, ese Dios que te miraba de esa manera, ahora te mira con otros ojos, porque te mira a través de su Hijo Jesucristo, de su sangre y del perdón. Y pasas a ser de la familia de la fe. La iglesia es los redimidos, los sacados de las tinieblas a la luz. Y cuando entras en ese propósito de la familia de la fe, es entonces cuando llegas delante del Padre y el Padre que antes había dicho, me eras odioso, me eras repulsivo, te espera la condenación eterna. Ahora vas a encontrar que dice la palabra, no hay condenación para ti por cuanto estás en Cristo Jesús. Entonces pasaste de ser repulsivo y odiado a alguien perdonado, redimido, restituido, regenerado, salvo y adoptado como hijo de la familia de Dios, heredero y coheredero de todo lo que el Padre tiene
para su Hijo Jesucristo. Entonces mira qué maravilloso es esto. Podemos pasar de las tinieblas a su luz admirable y podemos pasar de ser odiados y rechazados, repulsivos, a ser amados por ser hijos de Dios. Quiero terminarte leyendo nada más en Proverbios capítulo 4. Hay algunos versos en donde el mismo Dios del cielo te va a tomar a ti y va a empezar a formarte y a darte dirección. Dice Proverbios 4:11 que Él te hará caminar en sabiduría. Entonces mira qué bonito. Dice el verso 13 que Él te hará retener su consejo. Dice el verso 14, no entres por veredas del impío, o sea, ya no vas a caminar por ahí, yo te voy a guiar, yo te voy a dar camino. Él guardará tu corazón, dice la palabra. Él te apartará de la perversidad y de los perversos. Entonces encontramos de que es un Dios selectivo. Los que quieren vivir ahí, que vivan ahí. Pero los que han aceptado a mi Hijo, ahora disfrutan del amor del Padre y del perdón eterno. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, en el último verso prácticamente de la Biblia, dice el Señor, y los que sean impíos, que sigan siéndolo, los que han rechazado a mi Hijo, que sigan ahí, pero los que lo han aceptado, que sigan en la familia de la fe y en la comunión del amor de Jesucristo. Hermano amado, hay un Dios que nos ama en una forma complaciente de que seas hijo de Dios. Y todos los beneficios de ser de Jesucristo los recibirás en la eternidad, viviendo eternamente con el Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y te esperamos la próxima semana una vez más aquí en este nuestro punto de encuentro.